Gracias. Entonces, bueno, como muy bien decía Adrián, ¿cierto? Mi nombre es Viviana Tartakovsky Pessoa, honro a mi madre siempre. Bueno, mi experiencia docente tiene que ver que yo soy directora de psicología de la Universidad de Bernardo Higgins y del magíster de esta misma casa de estudios con mucha honra. Soy magíster en psicología clínica, mención terapias de pareja y familia. Soy terapeuta familiar cuando era un requisito acá en Santiago de Chile formarse como terapeuta familiar. Y actualmente estoy haciendo mi doctorado y investigando acerca de resiliencia y regulación parental digital. Entonces, si se me escapa algo que tiene que ver con las pantallas, les pido perdón, pero es porque fue un tema que me interesa profundamente. ¿Ya? Lo primero que quiero partir diciendo, el menú que le puse de los que le quiero traer en estos 40 minutos, es el contexto actual. Estamos en un contexto pandemia, hay gente que habla de post-pandemia y no nos estamos dando cuenta que en China la gente se sigue enfermando de coronavirus. Entonces, de alguna forma, yo creo que tenemos que asumir que seguimos en una pandemia y que eso ha generado, como muy bien decía Cristian, situaciones de trauma o retraumatizaciones en las personas y todos los indicadores de salud mental hoy día lo definen así. Luego quiero hablarles un poco desde qué mirada estoy trabajando en particular, porque yo soy terapeuta sistémica breve, trabajo desde el construccionismo social, y eso también permite un poco entender por qué me voy al camino de la resiliencia y por qué también les quiero compartir algunas herramientas concretas del trabajo con personas que han sufrido traumas, y un poco una mirada también de conceptualización de lo traumático que un poco diferente, ¿ya? Desde ahí, humildemente, también quiero compartirles algunas propuestas de entramados teóricos y técnicos. Yo también, al igual que Cristian, creo que muchas veces hay fuentes teóricas desde lo sistémico que están un poco dejadas de lado y son muy interesantes. Entonces, hoy día encontramos algunas líneas sistémicas que finalmente recogen cosas, pero que ya estaban dichas por nuestros autores padres, ¿cierto? Que en este caso es Salvador Minuchin, Haley, etcétera. Algunas técnicas utilizadas y un caso clínico también, así que ahí convergemos en la metodología utilizada, ¿ya? Lo primero que les quiero comentar es que muchos teóricos acuñaron un concepto desde la bioética, que es de Singer, que es de los 90, y luego se volvió a utilizar en el 2009, de sindemia, decir que estamos en un momento donde ocurren distintas situaciones traumáticas a la vez. Solo les traje algunos indicadores porque la verdad es que hay mucha literatura y muchos estudios al respecto de los efectos psicológicos que ha tenido la pandemia para los seres humanos, ¿cierto? Por ejemplo, el 2020, ¿cierto? Van Hoff decía que los periodos de confinamiento fueron experimentos psicológicos más grandes de la historia. Nunca habíamos convivido 24/7 con nuestras parejas y nuestros hijos. Y tanto Argentina como Chile, ¿cierto? Ojalá haya gente de otras nacionalidades, tuvimos la mala suerte de ser los países con mayor periodo de confinamiento a nivel mundial, donde había muchas medidas restrictivas. En Chile teníamos incluso imposibilidad de cumplir con los regímenes comunicacionales en los hogares donde teníamos padres separados. ¿Se fijan? Entonces hubo restricciones y medidas bastante inverosímiles en el 2020. Continúa hasta el día de hoy la incertidumbre, porque si se fijan, lo que yo les decía recién, podemos decir estamos en pospandemia. Hoy día había Ana Forés, que es mi directora del doctorado, y me decía que tomó el avión desde España y que le habían dicho, si usted ha tenido contacto con alguien de China, por favor avise a la tripulación. Entonces ella me decía, qué medida más absurda, porque ¿quién va a avisar? Pero eso da cuenta de que hay una realidad de un virus que sigue existiendo y que nos hacemos como los ciegos sordomudos citando a Shakira, ¿cierto? Que hoy día también es un trending topic. Por otra parte, ya Barudi el 2020 nos hablaba de la parentalidad mínima en términos de los escasos tiempos que existe para un ejercicio adecuado del paternaje, del maternaje, y la dificultad de conciliación de familia-trabajo, ¿cierto?, en la urbe. Y les cuento también, en Chile se develó un tema que venía silenciado hace mucho tiempo con respecto a la pensión de alimentos, o sea que un 85% de padres no pagaban la pensión de alimentos. ¿Se fijan la fragilidad que tenemos a nivel familiar? Y eso, gracias a la vida, fue algo bueno que trajo la pandemia porque se develaron estas situaciones que habían sido invisibilizadas. Por otra parte, ¿cierto? Todos los estudios dan cuenta del incremento de la sintomatología ansiosa, depresiva, suicidabilidad, etcétera, que ocurre en nuestra población, y ahí les traje desde distintas nacionalidades los estudios más recientes, y lamentablemente los que se han visto más afectados son los jóvenes y las mujeres, ¿cierto? Por este triple rol que tuvimos que hacer en los periodos de confinamiento, de teletrabajar, estar a cargo de la crianza de los niños y las niñas, y estar a cargo del aseo y todo lo que tiene que ver con mantener el sistema familiar.
¿ya? En Chile es aún la realidad peor, ¿ya? Tenemos, ahí les traje un último estudio de los indicadores de salud mental, que más allá que deprimirlos, quiero mostrarles que estamos en un contexto donde se ha intensificado, por supuesto que sí, todo lo que tiene que ver con la sintomatología ansiosa, depresiva, y que lamentablemente no hay soportes, por lo menos en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica, que den cuenta de un tratamiento, así como se nos vacunó a todas y a todos en Chile 5 veces, aunque ustedes no lo crean, no todos y todas tienen cabida en los sistemas de salud mental y hay listas de espera de más de 2 años en muchos dispositivos de salud mental a nivel gubernamental. ¿Ya? O sea, hoy día estamos colapsados en términos de la salud mental en Chile. Y ahí hay los principales indicadores o podríamos decir la sintomatología más frecuente, que es la irritabilidad, que levante la mano que no ha tenido insomnio este último tiempo, alteraciones del ánimo, ¿cierto? Y el incremento y consumo de alcohol y drogas, sobre todo en la población infanto-juvenil, y no solo en lo masculino, que era como la más clásica, ¿cierto? Sino que también las mujeres han incrementado este consumo de alcohol. El estrés parental, la fatiga pandémica que la tuvo que acuñar la OMS, ¿se acuerdan? En el 2021, cuando decíamos estoy súper cansado, no doy más, yo creo que todavía tenemos esa sensación en el cuerpo, así como gente que no me puedo levantar, no me puedo despertar, ¿qué me pasa? Y claro, el cortisol, como decía muy bien Cristian, si se mantiene crónicamente, por supuesto que juega un rol fundamental en términos de toda la sintomatología que les estoy hablando, y al cronificarse nos genera un estado de fatiga, de cansancio que no podemos interpretar y no podemos leer. Entonces, seré yo, señor. Entonces, de alguna forma lo que les quiero comunicar es que no son ustedes, somos todos los que de alguna manera estamos fragilizados en menor o mayor medida producto de esta pandemia eternizada. Y por supuesto, Felipe Lecalenier, que es uno de los docentes de nuestro diplomado, ya hablaba el 2019 que nuestros niños y niñas en Chile tenían la peor salud mental y hoy día las cifras son más aberrantes y más problemáticas. Entonces, la verdad es que tenemos una realidad, sobre todo en el mundo y en nuestro país, en que nadie se hace cargo. Como yo les decía, también a mí me gusta siempre ver los temas de tecnología, la desregulación de los tiempos de pantalla en los niños y niñas. Todas las investigaciones a nivel mundial hablan que hoy día prácticamente no hay regulación. En ese periodo era bastante imposible porque uno estaba como malabarista tratando de hacer todo a la vez. Entonces, desde ese lugar, los niños hoy están viendo, hay estudios que hablan desde un 60% más de pantalla hasta otros que hablan de un 80% más de tiempos en pantalla, sin regulación de contenido, ni de tiempo, ni nadie que lo haga. Esa labor, lamentablemente, para que sepan, sigue recayendo en la mujer. Así como los niños que más leen sigue recayendo en la madre que lee, los tiempos en pantalla los sigue regulando la madre. O sea, seguimos siendo muy machistas en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Y también un poco retomando lo que decía Cristian, si yo veo más pantalla, paso todo el día en la pantalla, me aíslo, ¿cierto? Recibo información que no corresponde, entonces me deprimo más, etcétera, y ahí uno va entendiendo un poco la circularidad y cómo estos eventos se interconectan finalmente, ¿cierto? No son unicausales, sino que son sistémicos. Desde ese lugar, ¿cierto? Para quienes están más alejados del modelo sistémico o construccionista, ¿cierto? Uno puede decir que, ¿por qué les traje este mapa tan deprimente? Porque en el fondo tenemos que tener una lectura no microscópica de la realidad, sino que macroscópica. Somos seres sociales, somos seres, como bien decía Cristian, que nos vinculamos con otras y con otras personas. Hoy día estamos haciendo una comunidad virtual, ¿se fijan? Entonces hay que hacer lecturas también que tengan que ver con la cultura, los fenómenos narrativos, las énfasis, las realidades socioculturales, las microculturas que hay dentro de una cultura, etcétera. Por otra parte, cierto, ya se dijo en la presentación anterior, hay un énfasis en las interacciones humanas y lo que hacemos al ser sistémicos es ver pautas que conectan, o sea, los individuos nos comportamos con cierta, yo diría, periodicidad o con cierta predictibilidad, ¿cierto? Sin ser para nada conductista, porque conectamos ciertas pautas, ¿cierto? A través de mi infancia, yo, por ejemplo, digo, ya, soy buen alumno, entonces me comporto de una cierta forma esperable y es lo que genera esta homeostasis que decía Cristian, que no por ser homeostasis tiene que ser benigna, puede ser muy dañina, ¿cierto?, para ese sistema. Entonces, desde ese lugar, lo que hacemos es ver esas pautas que nos van conectando y que van estableciendo roles, funciones, quién hace qué cosa en un determinado sistema, etcétera, etcétera, y que está teñido también por pautas transgeneracionales, ¿cierto? Como hemos conversado también en otros momentos, es muy probable que si yo sufrí abuso sexual o algún trauma, también lo haya sufrido mi madre, mi padre, ¿cierto? Lamentablemente los traumas se repiten de generación en generación, ¿ya?
Lo construccionista nos habla de que en el fondo, primero el constructivismo que nace de lo biológico, Maturana y Varela, ¿cierto? Nos habla de que no hay una realidad que uno descubre, no existe una objetividad en los relatos, sino que construyo, ¿cierto?, una realidad en la medida que lenguajeo con otros, voy construyendo narrativas mancomunadas, ¿ya? Ahí está la clásica, Colón no descubrió América, sino que Colón llegó a una tierra y construyó una América, ¿se fijan? Y ahí empezó a existir como América. Es lo mismo que pasa en las relaciones interpersonales, ¿cierto? Yo no digo te descubrí, sino que quizás es alguien que conocí hace mucho tiempo, pero quiero construir una relación contigo, ¿cierto? Entonces, desde ese lugar hay una visión de que no existe una realidad unívoca que yo descubro, sino que yo construyo la realidad y puedo hacer también deconstrucciones de la misma, que es un poco lo que les quiero mostrar en esta presentación. Lo construccionismo está social, que es como la patita, ¿cierto?, desde la sociología, nos enseña que en el fondo a través del lenguaje vamos construyendo realidades. Y ahí, en el fondo, si estoy todo el rato, por ejemplo, diciéndole a un niño, eres malo en matemáticas, él es malo en matemáticas, eres malo en matemáticas, por supuesto que voy a construir una realidad para ese niño de que es malo en matemáticas. Entonces vivimos en construcciones de narrativas y de significados que nos van definiendo quiénes somos, definen nuestras experiencias mentales y nos van tiñendo, ¿cierto?, de ciertas características que muchas veces atribuimos a procesos identitarios. Entonces, finalmente, soy mal alumno porque es lo que he escuchado toda mi vida en mi casa, o soy buena persona porque es la narrativa que ha configurado mi identidad durante mi vida. ¿Ya? Entonces lo que les quiero como transmitir desde ese lugar es que finalmente yo creo fehacientemente que si bien hay situaciones que como sociedad definimos como traumáticas, tenemos que tener también cuidado cuando definimos lo traumático, porque yo creo que las personas que nos consultan tienen todo el derecho a definir que están viviendo una situación traumática si para ello lo constituye. ¿Me explico? Por ejemplo, llega una persona a consultar porque se murió su gato. Y nosotros podemos decir, qué absurdo, ¿cómo se va a deprimir porque se murió su gato? Pero su gato era su vínculo, como decía Cristian, era su único vínculo seguro, la única persona que permanecía con él y lo apoyó en la pandemia, pongámonos en ese escenario, ¿cierto? Que se muera ese gato, por supuesto que puede ser vivido como una experiencia traumática para esa persona, la cual probablemente en su infancia no tuvo ninguna figura significativa y por tanto invistió a ese gato, ¿cierto?, de toda su energía psíquica y finalmente que se muera, por supuesto que puede constituir una experiencia traumática. Entonces, desde esta visión construccionista social, más bien los quiero invitar a ser cuidadosos y a ser respetuosos de la construcción que hace la persona con respecto a sí mismo, ¿ya? Y con respecto también a la situación problema, porque algo que para mí como Viviana puede ser una lecera, para la Loreto puede ser algo difícil, para Ángel también, ¿se fijan? Entonces las cosas, los fenómenos que nos afectan no son iguales, no nos afectan ni de igual forma porque estamos teñidos por nuestras historias transgeneracionales y por nuestro aquí y el ahora, y añadan a esto todo lo pandémico que les instalé de forma anterior, ¿ya? Entonces es como una visión respetuosa de la otredad, ¿ya? ¿Qué podemos hacer frente a esta incertidumbre? Y por eso yo tomé el camino de la resiliencia, al fondo. Estamos viviendo constantemente la incertidumbre y desde ahí, ¿cierto? Hay dos autores que a mí me gustan mucho en esta mirada actual de la resiliencia, que es Ana Forés y Jordi Grané, y dicen que lo que podemos hacer como seres humanos es cuando la sorpresa o la incertidumbre se torna la realidad o la nueva normalidad, como se habló en algún momento, resiliar esa estabilidad que nos puede sostener emocionalmente. Y desde ahí tenemos que pensar lo que les decía al inicio, que a todas y a todas nos ha afectado esta pandemia eternizada, pero que por supuesto el cómo nos ha afectado o de qué manera hemos hecho o no hemos hecho síntomas ha tenido que ver por nuestras vivencias marcadas en este periodo. Ahí les traje un pequeño esquemita, ¿cierto? Entonces, de alguna forma es como cómo yo he vivido esta pandemia eterna, tiene mucho que ver con cómo he podido, ¿cierto?, tener mis vinculaciones familiares. Hay personas, hay familias que se han fracturado en estos momentos de confinamiento o post-confinamiento, hijos que han hecho sintomatología y eso ha desmoronado la estructura familiar que estaba. Mi relación con el trabajo, ¿cierto? Si pude teletrabajar, si perdí el trabajo, si me tuve que reinventar
el espacio físico. Claramente todos los estudios dan cuenta que las personas que estuvimos confinadas, encerradas por 6 meses, en el caso de Chile, o más tiempo, incluso en algunas regiones de nuestro país, por supuesto que habitar en un espacio muy pequeño era una gran complejidad. Las redes sociales, pero no los amigos en Instagram ni en Facebook, sino que vínculos en los cuales yo poder sostenerme, ¿cierto? Donde poder decir no doy más, estoy cansado o cansada, quiero parar, llorar, etcétera. El rango etario, como yo les decía, todos los estudios apuntan a que la población más fragilizada son la población infanto-juvenil y las mujeres, por este triple rol que tuvimos que jugar en los periodos de confinamiento, el género que ahí lo mencioné. Vivencia de COVID. Espero que ninguno de hoy día de ustedes haya tenido la muerte de algún familiar cercano por COVID, porque por supuesto que eso genera, se fijan, un ser en el mundo muy distinto hoy día que si no lo viví tan de cerca. Y por supuesto, cómo pude conciliar mi familia, mi trabajo, mis estudios, todo lo que uno hace cotidianamente en estos tiempos tan cambiantes. Y desde ahí se generaron como diversas maneras, ¿cierto? Una manera, no sé si la escucharon, cuando era el síndrome de la cabaña, esta cosa que la gente le daba miedo salir de sus hogares porque pensaba que el COVID casi que andaba volando. Después pasó a llamarse en la prensa el síndrome de la cara vacía, cuando las personas tenían el temor a sacarse la mascarilla y a visibilizar su rostro. Hoy día todavía hay gente que le da temor, se los digo con franca honestidad. Por otro lado, ¿cierto? Hay, perdón, personas que se fueron a las adicciones, al alcohol, a las drogas, que incrementó su frecuencia, la frecuencia también de las tasas de suicidio, y las personas que hemos tratado de resiliar, ¿cierto? Y esa es un poco la invitación que les quiero hacer hoy, más que centrarnos en lo difícil que ha sido este tiempo de sobrevivencia, tomando las palabras de Cristian, ¿cierto? Y por supuesto que cada uno de nosotros tiene una experiencia única, distinta, ¿cierto? Y los niveles de complejidad o los niveles de, podríamos decir, de afectación son diferentes por esto que les estaba mostrando recién. Eh, Sin lugar a dudas, todos lo hemos pasado mal en alguno de estos momentos. Desde ahí entonces, ¿cierto? Mi invitación es la siguiente. Como quiero que nos centremos en la resiliencia, les traje este código QR con una pregunta muy sencilla para hacerlos también escucharlos. ¿Qué me ha sostenido en pandemia? ¿Qué cosas sienten ustedes que les han permitido, dentro de lo posible, cuidar un poco su salud mental? ¿Ya? Lo probé, intenten con sus celulares, le hacen ahí y les voy a ir mostrando las respuestas que van apareciendo. Puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser lo que ustedes quieran, ¿ya? Así que los voy a dejar un ratito y ahí me dicen si funciona, yo lo probé, así que espero que sí, Lore, si me ayudas así, o Adrián. Y excelente, entonces les voy a ir mostrando las respuestas, todos se conectaron, ya, para sacar el, ¿sí? Háganme dedito para arriba y así los voy mirando, ¿sí? Ya, les saco el código, ya, así que todos lo lograron captar con sus celulares. Y les voy a mostrar entonces lo que apareció en este grupo, porque todos los grupos humanos son distintos. Así que voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir lo que están ustedes entregando. Muchas gracias. Ahí vamos a ver, miren, miren qué interesante. A ver este grupo, ¿qué lo ha sostenido en esta pandemia? Tener una rutina, miren, el rock and roll. La música de Harry Styles, miren, la música sigue siendo algo muy interesante. Mis estudios, la universidad, familia, parece, se fijan con cierta frecuencia. Miren cómo va cambiando, lo vamos a dejar un minutito para ver qué es lo que más se repite. Miren, así como el sí mismo, que puede tener con relación con lo que explicaba Cristian. Súper interesante. Leer, yoga, dice por ahí alguien, mis hijas y nietos, metal, sigamos viendo estudios, K-pop. Ok, muchas gracias por su participación, está muy interesante. Videojuegos, decía alguien por ahí. Hobbies. Miren, vamos a ir dejando un par de minutos más para que puedan ir respondiendo. Miren, ¿qué otra cosa? Hospital, mi hospital debe ser su trabajo, me imagino. Vamos a seguir leyendo. La música se repite constantemente, las amistades, gatitas, ven, aparecen las mascotas como personas importantes, círculo, hogar, hola, ganas de vivir, punta, etcétera. Miren, súper interesante.
Sostener a mi hijo adolescente, miren, tiene mucho que ver con lo que hablaba Cristian, la labor de cuidado, ¿cierto? No de amor, sino que de cuidado. Súper interesante. ¿Se fijan? Le voy a tomar un print pantalla para que lo podamos compartir, porque cada grupo, se fijan, lo sostienen cosas diferentes. Y si bien podemos encontrar Dios, ven, ahí está la fe, ¿se fijan? Como la interesante del concepto de resiliencia actual es que son distintas las cosas, las relaciones que nos hacen sostenernos emocionalmente en una situación de complejidad. Miren qué interesante, apareció el proceso de psicoterapia. Muy bien, ¿ya? Para no extenderme en el tiempo, me da pena porque me encanta, les agradezco, pero lo que les quiero mostrar de aquí es la riqueza de la diversidad y que si bien hay, lo que más aparece en el grupo tiene que ver con familia, música, si uno hiciera categorías, ¿cierto? Así como un Atlas T, mantener rutinas, es bien diverso este grupo, se fija en estudio, pero aparecen ciertas cosas que se repiten, pero hay ciertas cosas que son muy distintas. Ven a mí, mis gatitos Lulú y Minino, o sea, le dan un nombre a sus mascotas, mis hijos, internet, no sé, miles de elementos que probablemente no son unívocos, son muchos, y que de alguna u otra forma nos han ayudado en esta pandemia sindemia eterna. ¿Ya? Voy a volver entonces a la presentación y lo voy a dejar ahí guardadito para sacarle un pantallazo por si después lo quieren tener. ¿Ya? ¿Cómo se fijan? Entonces, ¿por qué yo me fui a la resiliencia? Porque soy construccionista social y creo que lo que nos sostiene en el mundo son cosas, elementos, relaciones muy distintas. La resiliencia, como es entendida hoy día por los teóricos más importantes como Van Istendal, Lana Forest, el Jordi Grané, etcétera, la María Angélica Kotlarenko, que es muy reconocida a nivel mundial, pero en Chile la verdad es que en Chile, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, es bien cuestionable, ¿cierto? Con los inmigrantes y con los propios teóricos que tenemos que son tan maestros, y yo los honro con todo mi cariño y devoción. Resiliar es como es una metáfora, ¿cierto? Este lindo collar que se rompió y se transformó, o sea, este tenedor que se quebró y se transformó en un collar, ¿se fijan? Implica crecer, implica cambiar la mirada, no implica no llorar, ojo con eso, no hay gotitas de resiliencia, no existe, sino que tiene que ver con darme el espacio para sentir, vivir, experienciar que estoy en una situación difícil y desde ahí buscar la manera de poder vivir y vivir distinto, ¿cierto? Generar un aprendizaje, ¿ya? Hay una artesanía japonesa, si alguno sabe el nombre, a mí siempre se me olvida, que es muy, podríamos decir, como eh, fantástica para poder mostrarles el concepto de resiliencia. Esta artesanía japonesa da más valor a los jarrones quebrados que son luego sellados con láminas de oro. Y ese jarrón con ese quiebre y con ese sello de oro tiene más valor que un jarrón intacto. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo crezco a partir de una experiencia de dolor? ¿Ya? O de sufrimiento. Como dice Boril Cyrulnik, ¿cierto? El sufrimiento es inevitable, el dolor no. Entonces, no quedarse pegado en una experiencia que puede ser dolorosa. Esta es otra metáfora más sentimental, ¿cierto? Me rompen el corazón y yo me busco alas y voy a otro territorio. Entonces, de alguna forma tiene que ver con, no tiene que ver con negar, ojo con eso, resiliar también se hace en términos vinculares, que se los voy a mostrar a continuación. Resiliar es saber que estoy navegando aguas turbulentas, reconozco la complejidad, pero no me hundo. ¿Y cómo no me hundo? Desarrollando acciones en dos dimensiones, ¿cierto? El autocuidado, que son las cosas que ustedes recién mencionaron, hacer deporte, tener una rutina, ir a terapia, ¿cierto? Todo lo que ustedes mencionaron o muchas de las cosas que ustedes mencionaron tienen que ver con esta esfera, el autocuidado. Yo hago cosas que me hacen bien, a pesar de que sé que quizás estoy en una complejidad relacional y en una fragilidad psíquica. Y por otro lado, el co-cuidado, que es cómo yo cuido mi red, ¿cierto? Cómo cuido mis vínculos. No son los 1000 amigos en Facebook, ni en Instagram, perdón, porque me quedé en el pasado. Y la resiliencia sería la interacción entre acciones de autocuidado y co-cuidado.
¿Ya? Entonces implicaría una serie de acciones que yo hago cotidianamente y ritualmente para sostenerme frente a la adversidad. Y como yo les mencionaba recién, podríamos decir, ah, pero yo no me siento en la adversidad, pero quizás sí, pues en algún momento me sentí frágil. ¿Y a quién recurrí? Ese sería mi tutor de resiliencia desde esta mirada. ¿Me explico? Entonces la resiliencia no se hace sola o solo. La resiliencia se hace en comunidad y se hace en relación con un otro o una otra. ¿Ya? Entonces, desde mi particular y humilde punto de vista, yo siento que la promoción de resiliencia sucede siempre en los procesos de psicoterapia. Y sobre todo sucede siempre cuando tenemos una mirada binocular de la persona que tenemos al frente. O sea, vemos su complejidad, su patología, pero también vemos sus recursos. Para los que no saben qué es un recurso, el recurso es la fortaleza. Por eso a mí me carga hablar de familias multiproblemáticas o familias disfuncionales. Cuec, error, ¿cierto? Todas las familias tienen aspectos funcionales y aspectos disfuncionales. No existe una familia solamente disfuncional. Hay que hacer la pega de mirar el recurso. Si vemos, por eso desde lo sistémico se habla de consultante, no de paciente, sino que se habla de o de terapiado, etcétera. Entonces lo que hace el terapeuta es catalizar estos recursos, es como rastrearlos, ¿cierto? Y porque si no veo, si veo puras complejidades de a dónde me agarro para ser un acompañador o un acompañante en este proceso de resiliar de mi consultante. La terapia centrada en soluciones ha aportado mucho en lo que tiene que ver con resiliencia y situaciones traumáticas. En el diplomado lo vamos a profundizar, pero solamente se los quiero esbozar por si a alguien le ha gustado el tema, puede buscar a estos autores que son muy interesantes. También podemos decir desde lo narrativo, la resiliencia implica un cambio de narrativa, porque algo que yo veía como una situación problema, hoy lo veo como una oportunidad. Pero insisto, no hay que saltarse primero el sufrir, el mostrar el dolor y el darse el espacio de llorar y llorar con un otro, ya una otra. Por otra parte, hay algunas técnicas específicas que uno puede decir, ah, desde mi particular mirada, aquí se está promoviendo resiliencia. Por ejemplo, desde Haley en los 80, cuando él reformulaba y nos mostraba cómo hacer que un consultante viera una situación A de una forma y terminara viéndolo de una manera distinta. La reestructuración, ya lo decía Minuchin, ¿cierto? Cuando se hacen ciertos movimientos a nivel familiar, no sé, recuerdo una tesis que presentó una colega del Magíster en Psicología hace poco, que era un migrante, y cómo este migrante traía una conceptualización de que la familia tenía que estar compuesta por padre y madre, muy rígida. Y ella lo que le muestra en la terapia es que una familia puede ser nutritiva y no por eso es inválida si está él a cargo de sus hijas. ¿Me explico? Entonces, una manera de ver las cosas desde una óptica diferente, es como ponerse unos lentes distintos. Y White y Epson tienen toda una metodología, que son terapeutas narrativos, que permiten sacar al consultante del relato dominante y pasarle un relato alternativo. Pero insisto, esto no es mágico, esto requiere de temporalidad, requiere de asumir que estoy en una posición de complejidad, validar que el terapeuta valide esta posición de dolor, que muy bien lo explicó Cristian recién, ¿cierto? Tenemos que validar las situaciones de dolor y sufrimiento y luego podemos invitar amorosamente a hacer este cambio de mirada. ¿Ya? Desde este lugar, si trabajamos desde el construccionismo social, no se hacen interpretaciones, se hacen preguntas, preguntas que permiten que la propia persona sea capaz de elaborar narrativas distintas. ¿Ya? También hay algunas técnicas específicas de la terapia breve centrada en soluciones que apuntan en lo que yo les estoy comentando, ¿cierto? Por ejemplo, las preguntas de escala, ¿cierto? ¿Cómo te sientes hoy día? Si el 10 es el más, el 1 es el menos, pueden ser interesantes en términos de qué te hizo llegar al 8, cómo lo lograste, se fijan, le devuelvo el poder a la persona que tanto ha perdido en una situación de crisis. Y por supuesto, aquí está lo del cambio mínimo, ¿cierto? No le puedo pedir a una persona que llega muy afectada a la sesión que en ese momento se ilumine y vea las cosas distintas. No, esto se hace con respeto con el timing del consultante, ¿cierto? De las situaciones que estamos viviendo y por supuesto para esto es fundamental la alianza terapéutica.
Les traje solamente para mostrarles algunas técnicas que nos han enseñado algunos maestros de la resiliencia, que por lo menos a mí me han resultado útiles a nivel de aplicarlo con consultantes, sea familia, pareja, persona solita, con algunas adaptaciones que hemos hecho en algunos trabajos e investigaciones en las cuales he tenido la suerte de participar. Edith Grothberg nos plantea que para localizar recursos, mecanismos resilientes, perdón, puedo hacerle al consultante hacer este cuadro de doble entrada, ¿cierto? Yo soy, yo estoy, que es esta diferencia entre yo tengo depresión a yo soy depresivo, me explico que es muy importante para externalizar el síntoma, la persona que tengo al frente es una persona, no es una depresión caminante. El yo tengo, que tiene que ver con contactarlo con los recursos, que fue un poco lo que yo les hice recién, ¿cierto? De qué me he sostenido, estaría en este pedacito del cuadro. Y el yo puedo, que tiene que ver con las capacidades que sienten las personas que pueden mantener a pesar de estar viviendo una situación de complejidad. ¿Ya? Como hace poco hicimos un libro de resiliencia, después les puedo compartir el link, se está de descarga gratuita con algunos autores de distintos países. También nosotros le agregamos yo siento, y la verdad es que ha sido como bien interesante lo que ha sucedido al utilizarla con consultantes y sistemas consultantes también, pareja, familia, etc. Y por otro lado, solo para darles algunos elementos, otros autores como Walling y Walling hablan de estos 7 pilares de la resiliencia, que solo se los voy a mencionar en efectos del tiempo, pero van a decir, ah, miren qué interesante, porque en el fondo yo puse algo así, la introspección, la interdependencia, como que era un poco lo que hablaba Thomas, ¿cierto? No es ni independencia ni dependencia, ¿cierto? Sino que es interdependencia, la capacidad de iniciativa, la capacidad de relacionarse, la creatividad, mucha gente se reinventó en la pandemia, empezó a hacer cosas distintas, la ideología personal, que ahí está la persona que puso la fe, ¿cierto? Que es la creencia, el sistema de creencia en uno mismo, en Dios, en el universo, en lo que sea, y el sentido del humor, reírse también de las situaciones complejas, ¿ya? Eso es muy importante. Antes la psicología decía que la risa abunda en la boca de los tontos y hoy día eso está absolutamente descartado, existe la risoterapia, etcétera, etcétera. De alguna manera el humor también aporta el humor es visto como un mecanismo resiliente, ¿ya? Y aquí les traje para ir cerrando como un ejemplo, ¿cierto? El caso de Daniela. Daniela tenía 30 años, ahora tiene más, y el motivo de consulta o la queja inicial fue que su marido la había abandonado después de un año de matrimonio. Ella, la escena fue muy compleja porque en el fondo ella es derivada por un psiquiatra que trabajaba conmigo en esa época y lo que Daniela relata es que en el fondo como que ella sentía que la relación se había tornado un poco conflictiva, más bien desde mutismo de parte de él, lo que no es muy raro, ¿cierto? Como esta distancia afectiva, y llega un día a la casa y sin parte ni parte, sin saber nada, está su marido con su padre. Y el padre le dice este gesto. O sea, el marido le dice al padre delante de ella, cuando ella entra a la casa y él estaba con una maleta, le devuelvo a su hija. Que ahí está la cosa de la cosificación en la relación que hablaba Tomás antes, ¿cierto? Le devuelvo a su hija. Imagínense lo violento de ese gesto. No la soporto, le devuelvo a su hija. Ella entonces queda, como voy a tomar ahí una frase que dijiste, Cristian, si me estás escuchando, que la encontré maravillosa, partiéndose en pedazos. Así llega la consulta. Ella primero llegó al psiquiatra por un tema de que era un conocido de ella y el psiquiatra me la deriva a mí. Y ella dice, me estoy partiendo en pedazos, tal cual lo dijo Cristian, ¿cierto? Me siento absolutamente mal y no puedo salir de esta situación. Ya no podía dormir, no podía comer, bajó como 5 kilos, etc. Entonces hicimos un tratamiento psiquiátrico con estos palitos por mientras y yo hice mis hipótesis clínicas y trabajé terapéuticamente con ella alrededor de 6 meses. A nivel individual generé algunas hipótesis, ella tenía una baja autoestima, había tenido una obesidad cuando era pequeña, ¿cierto? Y había una narrativa dominante desde ese lugar. A nivel sistémico, estaba viviendo, por supuesto, una crisis no normativa, que era esta separación conyugal tan violenta. Ella también, les cuento, había decidido casarse, que ahí es como se va a mostrar ahí, porque yo sentí que tenía un bajo nivel de diferenciación, que lo decía Cristian con su familia de origen. Era una mamá muy dominante y un papá que agachaba la cabeza.
si lo linkeamos con lo que dijo Cristian, había un apego bastante desorganizado, porque era una mamá que tenía episodios depresivos frecuentes, esto pasó durante toda su infancia, y el papá un poco trataba de suplir este rol. Por eso el marido se la entrega al papá, porque simbólicamente el papá era más, ejercía la función más de apego, podríamos decir, que la madre, ¿ya? Y también había esta pauta transgeneracional porque en los conflictos que ella me describe que había tenido con su pareja, ella le demanda atención y él la empieza a ignorar en el fondo. Entonces, finalmente, como sucede muchas veces, uno repite lo que vive y ella eligió una relación muy parecida a la que tenían sus propios padres, con la diferencia que el papá era súper divertido, así como el papá era muy delgado, ¿cierto? Y sostenía este equilibrio familiar y la mamá era grande, pero la mamá finalmente era la que más se desbordaba cada cierto tiempo. Entonces, de hecho, el papá fue el sostén emocional de Daniela. Y había, por supuesto, una devaluación de la figura materna, porque en el fondo el que la sostenía era el padre, entonces era como, y ahora simbólicamente este padre me está abandonando no, en esta repetición de lo que decía Cristian, uno reedita el apego con la pareja, ¿cierto? Entonces era súper interesante este movimiento de cómo él hace un abandono y abandono brutal, porque en el fondo te devuelvo a tu hija, así con esas palabras. Si uno lo ve desde algunos autores de trauma complejo, uno podía encontrar en ella las 6 manifestaciones sintomatológicas, ¿cierto?, que se describen. Por el tiempo no me voy a remitir a eso. Había una mitología familiar, en mi familia nadie se separa, a pesar de estar mal hay que permanecer juntos. Una narrativa individual que se conecta con lo que dijo Cristian, solo con Pancho podré ser feliz. ¿Se fijan esta cosa de que la media naranja? Y recursos, alto nivel intelectual, familia como red de protección, el padre, el humor, la capacidad de introspección, etc. Voy a ir más rápido. Entonces yo siento que lo que yo hice en ese proceso terapéutico fue activar sus mecanismos resilientes con una primera etapa de contención, como dice Andolfi, y provocación, ¿cierto? Provocar estas mitologías y relatos dominantes y pasar del sufrimiento a la elaboración de la experiencia en un trabajo colaborativo con el psiquiatra. Cuando yo decido darlo de alta, cuando me doy cuenta que ella se va transformando en su propia terapeuta y a preguntarse qué la llevó a elegirlo, a permanecer y qué podría hacer para no repetir esta historia. Y finalmente, como un rito de cierre, yo la instalo en la silla de la terapeuta y se transforma en su propia terapeuta. Ya, entonces, eso. Les voy a leer algunas frases de ella y con esto termino. En primer lugar, veo la foto de mí misma porque yo le pedí que escribiera, ¿cierto? En ese instante, y creo que fundamentalmente fueron 3 las cosas que me hicieron superar la ruptura profunda y que en algún momento creí definitiva de mi pobre corazoncito. Principalmente fue la convicción de que el error había sido de ambos y que yo no era la víctima de esa historia. Mi matrimonio no se acabó porque el malvado marido que me había tocado había sido el más perverso del universo. Salió verso, jeje. Mi matrimonio se acabó porque él ni yo supimos vivirlo. Y sabes qué, lo agradezco. En segundo lugar, creo que mi sentido del humor fue clave para superar la pena. Al respecto, debo decir que el mío es particular y muchas veces tildado de negro oscuro, pero para mí fue y es un gran aliado. Es tan bueno reírme de mí y del resto también, y es aquí donde llegamos a la tercera parte, el cariño. Pucha que recibí cariño. Pero cómo no mencionar a mi padre, a mi gran amigo, mi consejero y guía, mi coach, este hombre que literalmente me levantó del suelo, y a mi madrecita querida, mis amigas y amigos, mis hermanos y a mi psicóloga GG y tanta gente que ni te imaginas. Y entiendo el cariño como algo que no es gratuito, entiendo también que si recibí tanto es porque lo entiende como que lo merece. Y para cerrar, ¿cierto? Dice, retomo agradecer la ruptura, voy a irme más rápido, gracias a este instante de mi vida y me reconozco más como lo que no quiero. En resumen, hoy puedo decir que soy muy feliz porque no quiero y me acepto y trato de modificar lo modificable. Les cuento que esta consultante finalmente hemos tenido un vínculo, hoy se volvió a casar, tiene hoy día un hijo de 4 años, seguimos conectadas, ya no soy su terapeuta, pero en el fondo es muy bonito. Ella me había aceptado poner la foto de su hijo para que lo vieran, pero pudo rearmar su familia y salir de esta situación y esto pasó hace ya mucho tiempo atrás. Entonces, para cerrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Primero, esta sensación de que cuando tenemos a alguien al frente siempre hay que ver a la persona y su contexto, ¿cierto? Ninguna experiencia, aunque tengan la misma sintomatología, va a ser idéntica o igual que otra persona.
Ojalá tener una mirada binocular en el problema y otra centrada en los recursos, en las fortalezas. Y por favor, sacar de su vocabulario el término familia disfuncional. Todas las familias tienen aspectos funcionales y disfuncionales. Como terapeutas, yo los invito en humildad terapéutica. Uno solamente es un catalizador. El que hace la pega es el paciente, el consultante, ¿cierto? Uno es un acompañante en un proceso de psicoterapia. Y hoy día más que nunca yo creo que ojalá tuviéramos una mirada sistémica de la realidad, porque eso nos permitiría comprender y tomar acciones que no han sido tomadas, yo creo, en ningún país, por lo menos de Latinoamérica, para de verdad relevar el rol de la salud mental. Así yo decía, así como nos vacunaron a todos por igual, ¿por qué no recibimos psicoterapia por igual? Que es una lucha que tenemos en Chile muy importante. Y el modo de hacer preguntas, porque en el fondo no hay que dar consejos. No lo que me sirvió a mí le va a servir a otra persona, ¿se fijan? Aunque sea la misma sintomatología, lo que decía Cristian, ¿cierto? El vaginismo, no voy a ocupar la misma técnica porque las experiencias, el vaginismo es la punta del iceberg, lo que está abajo es lo que yo trabajo finalmente. Y eso puede ser muy distinto en una persona que en otra. Y para cerrar, ¿cierto? Esta frase de Benedetti que me encanta, cuando creía saber todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Muchas gracias y espero que les haya quedado claro lo que les expresé. Bueno, Viviana, un aplauso para ti también. La verdad que muy interesante toda la navegación que haces por los conceptos y muy clara también, entretenida. Así que muchísimas gracias, no solamente por exponer hoy día, lo mismo para Cristian, sino también por ser parte de este sueño que tuvo Loreto de presentar y de armar un programa tan importante como lo que es el trauma complejo, y haber nacido esta idea y haber podido desarrollarla dentro del instituto, del cual ya en el mes de abril vamos a empezar y vamos a dar puntapié inicial a este lindo recorrido de un montón de conceptos súper interesantes, de lo cual ya los matriculados están súper ansiosos y quieren ya que le mandemos información, quieren empezar luego, ¿viste? Pero bueno, va a empezar en el mes de abril. Así que les quiero dejar el espacio ahí para que puedan. Bueno, ¿para qué te digo, Viviana, también a ti? Todos los saludos de tu club de fans, más otras personas también, ahí que te ponen. Muchísimas gracias por la presentación, excelentes presentaciones. Creo que estuvo muy, muy bueno. Si hay alguna pregunta por ahí, tenía una marcada y se me fue entre todas los muchas gracias y excelente presentación. Así que si hay alguna por ahí, pueden ir agregándola. También yo dejé el link de asistencia para que ustedes lo puedan. Los que no se han registrado, lo voy a poner en este momento, así que por favor tienen 2 minutos para registrar su asistencia. Mientras tú, Viviana, puedes leer ahí todas las apreciaciones que hay para ti y bueno, para la jornada de hoy también que hemos tenido. Contarles y nuevamente decirles que la presentación de Cristian, la presentación de Viviana va a estar subida a la página web grupopalermo.cl en la sección Diplomados 2023, Trauma Complejo, y ahí del lado derecho ya está. Mira, yo te voy a mostrar aquí cortito y conciso para que no se pierdan ustedes, porque de repente es mucha información para esta hora. Entonces, corto, yo voy a poner acá y les voy a mostrar a dónde están y dónde van a estar estas ponencias también colocadas aquí eventualmente. Si tú entras a la página web y pinchas en trauma complejo, vas a ver que aquí al lado derecho, aquí cuando cargue, vas a ver que dice postula, descarga tu programa, y ahí está la presentación que hizo Loreto Peña, la presentación que hizo Daniela Gastaldi y la que hizo Norman López también, esa fue el 1 de diciembre, y ahora estas mismas se van a estar subiendo aquí abajito para que tú puedas tener el conocimiento ahí a mano, puedas profundizar y seguir dentro de esta información que estamos brindando a través de este canal gratuito. Entonces, sigo teniendo problemas con mi cámara, no sé por qué, pero bueno, en fin. Vamos a hacer algo, yo libero a Viviana y libero a Cristian también. No se vayan porque, voy a poner una pausa aquí,